¿Ahora? Sí. Buenos días. Esta presentación va a ser un poco larga porque es un poco el meollo de todo el proyecto. Como sabéis, hemos desarrollado o estamos trabajando en 3 protocolos, entonces creo que vamos, después de cada uno de los protocolos, abrimos un pequeño turno de preguntas porque si no quizás se hace un poco largo hacerlo todo seguido. Nada, un pequeño índice de los temas que vamos a tratar. Como os comentaba, dejo para el final los 3 protocolos, hacemos una pequeña pausa después de cada uno de ellos. Y lo primero, pues resolver la duda de por qué es interesante hacer un seguimiento, por qué estamos aquí, por qué pues creemos que es relevante, ¿no? Que hacía falta un proyecto como Iberconejo, unas consideraciones generales y luego ya entraremos en materia. Uno de los principales objetivos del Life Iberconejo, como lo llevamos en el título, es mejorar la gestión de la especie de la gestión del conejo de monte. El conejo de monte es una especie clave por su papel ecológico, por su papel socioeconómico, tanto por ser una pieza de caza importante como por los daños que causa a la agricultura. Por lo cual, su gestión es un tema, como estamos viendo aquí, por eso estamos aquí todos, muy importante. Sin embargo, para hacer una gestión adecuada y adaptable a la situación real, necesitamos datos, necesitamos recoger información. Los datos puntuales que podemos recoger en un momento concreto nos pueden dar información valiosa para gestionar una situación puntual. Sin embargo, necesitamos datos acumulados, o sea, establecer una recogida periódica de datos para poder evaluar tendencias, detectar cambios, ver si las actuaciones de prevención o control que estamos desarrollando tienen efecto o de fomento, ¿no? Para eso necesitamos establecer sistemas de seguimiento. En la península ibérica tenemos 2 países, España y Portugal, y dentro de España una configuración territorial diversa. Existen ya comunidades autónomas que tienen programas de seguimiento del conejo y hay otras en las que esto no existe. Es decir, tenemos una diversidad regional con distintas situaciones, tanto en la densidad poblacional que tenemos, en las problemáticas que presenta la especie y se abordan desde diversas metodologías. Si queremos realizar una gestión a nivel ibérico, necesitamos que los protocolos, las metodologías que utilicemos, de alguna manera estén estandarizadas a la misma escala. Por eso, la propuesta del proyecto de 3 seguimientos con los aspectos principales que afectan a la especie, que sería saber su densidad poblacional, el estado de sus poblaciones, el estado sanitario y de los daños, seguir los daños que causa. Como ya os he comentado, tenemos territorios en los que sí que existen programas de seguimiento y en otros en los que no existen. El objetivo de esta reunión, de esta jornada, es que presentando todo el trabajo que hemos desarrollado hasta el momento en Iberconejo, lleguemos a lugares comunes, a puntos comunes, que aquellos lugares que tengan metodologías y aquellos que carecen de ellas puedan pues, encontrar puntos comunes para que los protocolos que ya existen se puedan integrar en la propuesta que lanzamos desde Iberconejo. Simplemente comentaros que el protocolo de poblaciones es en el que de momento hemos invertido pues, más tiempo y esfuerzo. En el caso del protocolo sanitario y el de daños están todavía en fase de discusión y pues, no están tan establecidos. Empiezo con el seguimiento de las poblaciones. Los objetivos que pretendemos alcanzar con este protocolo es conocer la distribución y con esta distribución de la abundancia también elaborar tendencias poblacionales, porque si bien la población a nivel ibérico ha descendido, en sitios puntuales pues suponen un problema económico pues, para la agricultura y en otros un problema también económico para el sector cinegético por la escasez de la especie.
Con esto pretendemos dar respuesta a conocer el estado de conservación de la especie, a mejorar los seguimientos de las medidas de recuperación y de prevención y control en aquellas zonas de daños, a mejorar la gestión cinegética y pues contribuir a la gestión de todo el resto de especies que necesitan el conejo para vivir. Este protocolo está desarrollado como en dos, digamos, con dos niveles de detalle. En primer lugar, necesitábamos una capa de información que nos diera una visión general de la situación. Para eso hemos decidido utilizar las estadísticas cinegéticas, que se complementan con la realización de transectos en vehículo, de distance sampling, para tener datos puntuales de qué está ocurriendo en algunas zonas. Todo esto, esta información se integra mediante una técnica estadística que explicará a continuación Javier Fernández López, que son los sistemas, los modelos jerárquicos integrados. Estos modelos lo que nos permiten es, a través de distintas fuentes de información que no tienen por qué tener ni la misma resolución espacial ni temporal, integrar toda esa información considerando los sesgos que tiene cada uno de ellos y obtener un mapa de distribución de la abundancia en este caso. Y por último, también hemos considerado el conteo de las letrinas como un seguimiento local que está implementado ya en la gestión de especies amenazadas y que puede ser muy útil pues, para el seguimiento de medidas concretas de fomento o de control de daños. Paso ahora a detallar un poco más por qué hemos elegido las estadísticas cinegéticas. Es una fuente de datos que nos aportará el número de conejos cazados por temporada. Según la región, nos puede incluso diferenciar entre conejos cazados durante la temporada ordinaria y periodos excepcionales de caza. Prácticamente toda la península ibérica o un alto porcentaje está gestionada bajo alguna figura de explotación cinegética, con lo cual tenemos una cobertura espacial de la información que con otras fuentes de datos no seríamos capaces de alcanzar. Además, dado que las estadísticas de caza son de declaración obligatoria tanto en España como en Portugal, tenemos una extensa serie temporal que nos cubre esa extensa escala espacial. Sin embargo, cuando hemos analizado los datos que recogen esta fuente de datos, hemos encontrado pues, cuestiones mejorables. Existe un error constante en la declaración de las capturas que se realiza cuando se comparan con otras estimas, que esto tiene implicaciones para, internas de la gestión por el tema de los planes de caza. Además de esto, hay un problema con dos aspectos en las estadísticas de caza. El esfuerzo cinegético, que para que podamos comparar las estadísticas de caza de distintas regiones, necesitamos saber cuántas veces se ha salido a cazar, cuántos cazadores han salido. Esto sería muy sencillo de resolver haciendo unas pequeñas modificaciones en los formularios que tienen que rellenar los gestores, incluyendo un par de casillas en las que puedan consignar esta información. Y luego otro problema que presentan las estadísticas de caza es cuando se consignan datos como ceros. Actualmente no se puede saber, tal y como se recogen en muchas regiones estos datos, si esos ceros corresponden a que no se ha cazado, a que se ha salido a cazar pero no ha habido capturas, o que se ha salido a cazar y no se ha tenido capturas. Con lo cual, incluyendo las casillas de esfuerzo cinegético y si se caza o no, ya tendríamos resuelto este problema. Otra de las charlas que tenemos durante el día de hoy es la de tendencias poblacionales, que se han realizado con datos de estadísticos de caza de distintas comunidades autónomas. Pues al analizar estos datos nos hemos dado cuenta de que en cada región las bases de datos son distintas. Eso, a la hora de estandarizar un análisis a nivel de la península ibérica, es un problema para la automatización de esta cuestión, y si no para la persona o personas que tienen que trabajar con estas bases de datos. Con lo cual,
una propuesta que lanzamos desde Iberconejo sería realizar una estandarización de las bases de datos, de las variables que se recogen en estas estadísticas. Como ejemplo, pues, podría ser un punto de partida el proyecto NetWild, que viene trabajando con otras especies de ungulados y otras especies de fauna silvestre en este sentido. Vale. A continuación, pasamos ya al distance sampling, que sería nuestra segunda capa de información que nos va a complementar esos datos a los que por escala espacial y temporal no llegamos con estadísticas de caza. El distance sampling es una estima de abundancia absoluta, ya sea número de conejos por itinerario o por hectárea. Esta información se obtiene realizando transectos en vehículo en los que se realiza el conteo directo de los individuos que nos encontramos y la distancia a la que los observamos. Lo de la distancia a la que los observamos es importante porque el distance sampling tiene como... O sea, nos permite calcular una estima absoluta porque vamos a considerar una superficie o una longitud, teniendo en cuenta que la probabilidad a la que detectamos un individuo es menor cuanto mayor sea la distancia a la que se observa. Como esto es un poco lioso, es muy sencillo. Si vamos con nuestro vehículo y estamos pensando, en este caso, por ejemplo, ciervos, el primer ciervo lo vamos a ver muy fácil. El segundo o el tercero también. Pero cuando ya nos vamos a individuos que están a distancias más largas, cabe la posibilidad de que no lo detectemos. Pues esto es lo que tiene en cuenta el distance sampling a la hora de realizar la estima de la abundancia. Vamos a tener en cuenta que hay una parte de la muestra que no estamos detectando. En el caso del conejo, además, tendríamos otra parte de la población que no detectamos, que serían los individuos que están bajo tierra, que también existen métodos estadísticos para tener en cuenta esta particularidad del conejo. Para controlar que no detectamos el 100% de los individuos que realmente están en la zona de muestreo, el distance sampling genera una función de detectabilidad que lo que nos va a corregir es, en función de las distancias a las que nos estamos encontrando los individuos, cuántos de ellos nos estamos perdiendo. Una vez hecho un poco la pincelada en qué consiste el método, voy a pasar a explicar cuál es nuestra propuesta a la hora de ejecutar este muestreo. Lo primero sería establecer una red de transectos. Esta red de transectos hay muchas comunidades que ya la tienen y en aquellas regiones en las que no existe, en el proyecto hemos también elaborado una serie de directrices o de recomendaciones para realizarla. Proponemos hacer transectos de unos 10 kilómetros que se recorren a una velocidad de unos 10 kilómetros por hora y a lo largo de este transecto iríamos anotando los conteos de todos los individuos que vemos. Aunque esto es un proyecto centrado en el conejo, somos conscientes del coste y el esfuerzo que supone tener gente en campo haciendo trabajo de campo. Por ello, y también por un tema de motivación del personal que lleva a cabo estos muestreos, nos consideramos que es importante que se tomen datos tanto de conejo como de otras especies que se vayan encontrando. De hecho, dentro de las regiones que participan en el proyecto ya nos han comentado que desde que han ampliado el número de especies que censan, han recibido por parte de los agentes feedback positivo. Y aparte de contar el número de individuos que vemos, se anotará la distancia a la que se observa y el ángulo para luego poder calcular esa función de detectabilidad. La planificación. ¿Cuándo hacemos los distance sampling? Nuestra propuesta sería ideal realizar transectos 2 veces al año. Hacer un muestreo durante el mínimo poblacional, que sería entre enero y febrero, al final de la temporada ordinaria de caza,
y otro muestreo durante el máximo poblacional, en junio o julio. Somos también conscientes de que hay regiones y circunstancias en las que el personal y los recursos disponibles para hacer este trabajo se pueden solapar con otras tareas más importantes, como por ejemplo la extinción de incendios. Con lo cual, pues obviamente esto es una propuesta que puede ser, que se puede modificar y adaptar. Además que pues en el contexto de cambio climático en el que vivimos, pues cada vez las primaveras son más raras, se adelantan, se atrasan como ha pasado este año y de repente llegas en junio y no hay reproducción. Con lo cual es una propuesta totalmente adaptable. Lo que sí que es verdad que el distance requiere que se hagan 2 repeticiones en cada uno de estos censos. Es decir, que se tienen que ir 2 días consecutivos o cercanos al campo. Respecto al momento del día en el que se propone realizar estos muestreos, pues tendrían que ser al anochecer o al amanecer, 1 hora antes o después de ello. Siempre utilizando la misma hora en las 2 épocas del año y en las 2 repeticiones que se hagan. Y lo que sí, las pruebas que hemos hecho, por ejemplo, este año, nosotros recomendamos el amanecer, porque sobre todo en sitios de media y alta densidad, un muestreo la última hora del atardecer en verano no te da tiempo a muestrear y si no adelantas mucho la hora de inicio. Y la hora de inicio, si la adelantas mucho, hace mucho calor, con lo cual estarás seguramente que cometiendo más errores que si lo haces al amanecer. La tercera metodología que proponemos para los seguimientos locales sería el censo de letrinas. Esta metodología nos dará un estimador indirecto, que será el índice kilométrico de letrinas, y se trata simplemente de hacer recorridos a pie por caminos, senderos o los laterales de pistas, contando las letrinas que se encuentran. Se trata de una metodología que está ya en el ADN del seguimiento de los planes de recuperación del lince ibérico, que por tanto tenemos una serie temporal ya amplia y por eso hemos decidido mantener tal cual la metodología. Se mostrarían cuadrículas de 2,5 kilómetros por 2,5 subdivididas en 4 cuadrantes de 1,25. Y en cada uno de estos subcuadrantes de 1,25 se realizan transectos de al menos 750 metros. Para un seguimiento local, por ejemplo, para una finca, para evaluar una temporada de control de conejo, se puede adaptar utilizando la escala de 1,25 siempre y cuando se mantenga la relación de al menos recorridos de 750 metros. Y por último, ¿cómo recogemos los datos? En nuestro caso hemos apostado por Smart, que es una plataforma que nos permite integrar tanto la recogida de datos en campo como su envío a gabinete y el compartir toda esa información de una forma integrada. Tenemos luego también la ponencia de José Antonio Blanco, que nos comentará más sobre esta aplicación. En conclusión y resumen, respecto al seguimiento de las poblaciones, nuestra propuesta no incluye nuevos métodos para la toma de datos. Son métodos que ya son ampliamente utilizados y están validados con un montón de trabajos anteriores. Sin embargo, sí que creemos que aportamos novedad en cómo se realiza la recopilación y el tratamiento de la información, ya que vamos a utilizar la plataforma Smart, que nos va a permitir una recogida muy ágil en campo. Después de Smart se está desarrollando una plataforma online que sea capaz de recibir información tanto de Smart como de las otras aplicaciones que están ya en uso en las diversas regiones. A través de esta plataforma en la que se integrarán toda la información, seremos capaces de, con los modelos integrados, los modelos jerárquicos integrados, generar esa información con las diversas capas de información que tenemos. Entonces, si queréis, aquí hacemos una pausa. Si alguien tiene alguna duda del seguimiento de poblaciones. Bueno, claro, y la estandarización del protocolo en sí. Si hay alguna pregunta.
Hola de nuevo, Buenas. soy Javi Patasot de COA. En este protocolo de seguimiento que nos estáis comentando, cuando habláis de una disminución de la población a nivel nacional, lo hacéis como algo muy global, muy cierto, algo que no coincide con nuestros datos o con nuestra forma de verlo. Sin embargo, cuando habláis de las zonas de crecimiento, sí que decís que son zonas puntuales. No entendemos eso de puntuales cuando estamos viendo que el crecimiento está siendo fuerte y desmesurado en muchas zonas, y más cuando tenéis zonas en este seguimiento como es Aragón y Murcia, zonas de las más afectadas que ni siquiera hay un seguimiento en ellas. Creemos que esta forma o esta visión que se le da no crea buen ambiente en el sector agrario, y desde luego no ayuda ni en la gestión, creo yo, en la gestión del conejo ni en la convivencia con el sector agrario dentro de este programa. Bueno, gracias. Respecto a los datos, no son datos nacionales, son datos a nivel de la distribución nativa de la especie, que incluye toda la península ibérica, incluye también Portugal. Portugal, tenemos aquí representantes de la región de Portugal, te pueden comentar cómo las poblaciones allí realmente han desaparecido, igual que en otras regiones de España, que han sido conejeras tradicionalmente, realmente a día de hoy no hay conejo. El seguimiento que se hace o no depende de las comunidades autónomas, no depende de nosotros, ni mucho menos. Nosotros simplemente hemos realizado una recopilación de los datos disponibles que hay. Entonces, sí que existen datos de zonas en las que el conejo se ha extinguido localmente, que prácticamente es el 60% de la distribución de la especie, y también somos conscientes de que solo en el 20% es donde causa daños. Tenemos una ponencia específica sobre tendencias poblacionales. Sí. Buenos días, Nicolás Urbani otra vez. Yo simplemente hacer una consideración. Creo que es muy importante colaborar con la gente que estamos en los pueblos, agricultores, cazadores, a la hora de diseñar los recorridos. Porque dentro de los acotados, pues tenemos en el mismo término municipal zonas con verdadera sobreabundancia y zonas donde la población es media. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, con el Gobierno de Aragón sí que lo estamos trabajando de forma muy corporativa, y los APNs, a través de los altos cargos dentro que se encargan de la monitorización, pues consensuan con las gentes que estamos en los pueblos un poco esos recorridos. Y yo creo que es clave pues, para visualizar la realidad de las poblaciones de conejo que se vayan a estudiar. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. En las recomendaciones que hemos elaborado para la elaboración de la red de transectos, en aquellas regiones que no cuentan con ella, hemos recogido que se debe de contar con el personal sobre el terreno para, obviamente, realizar los transectos. Gracias. Si no hay más dudas, paso al sanitario. Vale. El seguimiento sanitario tiene como objetivos establecer métodos estándar para la detección de patógenos y anticuerpos, establecer una red de comunicación de los resultados que obtenemos de la detección de estos patógenos para detectar posibles brotes, y aumentar el conocimiento sobre las enfermedades y el impacto que tienen. Los impactos que esperamos tener es, bueno, por un lado, monitorizar el estado sanitario, seguir la emergencia de nuevas cepas, proporcionar datos para mejorar la gestión y evitar los posibles brotes, y, pues bueno, contribuir a la conservación y gestión de la especie y de todas las especies que van ligadas a ella. Bueno, como sabéis, tanto la mixomatosis como la fiebre hemorrágica del conejo son las dos principales enfermedades que afectan al conejo. Ambas se introdujeron
intencionada o accidentalmente para el control de la población, y desde que se han introducido pues han modulado la población, produciendo pues el declive que venimos sufriendo pues desde su introducción a finales de los 50, perdón. Y por tanto nos van a influir en la gestión del conejo. Cuando hable, o sea, todo este protocolo se refiere siempre a poblaciones silvestres. No vamos a entrar en temas de cunicultura. La situación actualmente para la vigilancia sanitaria de estas enfermedades, bueno, decir que son todas enfermedades de declaración obligatoria. Es decir, cualquier persona o entidad que se encuentra un animal enfermo, en teoría tienen la obligación de avisar a la autoridad competente y la autoridad competente dar parte al Ministerio y a la organización, a la OMS, vamos, de sanidad animal. En España contamos con un plan de vigilancia sanitaria que tiene en cuenta estas enfermedades. Sin embargo, las muestras que llegan son limitadas y no representativas de todo el territorio, y no existe un seguimiento activo a nivel nacional. Sí que existen seguimientos autonómicos en algunas regiones. En el caso de Portugal, no existe de momento un plan de vigilancia de estas enfermedades, aunque están en ello, está en desarrollo. Los últimos datos que se tienen pertenecen al proyecto Mascoello, que se desarrolló entre el 17 y el 20, y tampoco cuentan con programas de seguimiento activo. Nuestra propuesta es mejorar el seguimiento pasivo en el caso de España y ayudar a que se implemente en Portugal, y poner en marcha una red de seguimiento activo que nos permita monitorizar la prevalencia de las enfermedades a lo largo del tiempo. Para desglosar un poquito más qué proponemos en cada uno de los seguimientos, el seguimiento pasivo nos va a permitir saber qué variantes están en circulación dentro de la población de conejos y si aparecen nuevas cepas. Lo que queremos conseguir es mejorar la representatividad en España, que se establezca en Portugal y que la comunicación frente a posibles brotes entre las regiones sea más rápida. En el caso del seguimiento activo, nos va a aportar información sobre la evolución de la seroprevalencia, y en el proyecto nuestro objetivo es validar un nuevo método que sea más sencillo, establecer una red de cotos o fincas centinela y, si consiguiéramos llegar a ello, establecer recomendaciones para gestionar en función de la densidad poblacional. Entrando en detalle en el seguimiento pasivo, actualmente consiste en España ahora mismo el responsable son las comunidades autónomas a través del Plan de Vigilancia Sanitaria de Fauna Silvestre, y en el caso de Portugal, durante el desarrollo del proyecto, se está encargando INEAF. Consiste en la recogida circunstancial de aquellos animales que se encuentran con sintomatología compatible o hallados muertos. Estos cadáveres son recogidos y se analizan muestras para ver si presentan o no la enfermedad y qué variante. Con esto se elaboran los datos epidemiológicos que en el caso de España se remiten semestralmente al Ministerio por parte de las comunidades autónomas. Esto ya lo he contado, plan nacional en el caso de España, y son responsables comunidades autónomas y el Ministerio, y en Portugal durante el Iberconejo se encargará INEAF. En el caso del seguimiento activo, lo que vamos a ver es la prevalencia de las enfermedades en una serie de cotos que han colaborado con nosotros, y vamos a utilizar estas muestras para validar, con la colaboración de Cibio, que es un centro vinculado a la Universidad de Oporto, validar este nuevo método. Es muy sencillo, se trata de repartir unos papeles secantes que van tratados en estos cotos, y estos papeles secantes al finalizar las cacerías y cuando se produce el eviscerado del conejo,
se impregnan de esta sangre, se empapan, se deja secar el papel secante y esa muestra de sangre se puede conservar hasta 2 meses a temperatura ambiente una vez seca. Se envía al laboratorio y el laboratorio ya se realiza el análisis. Este método ya está validado, el paper que recoge todo este proceso está a punto de salir publicado, con lo cual podemos decir que este objetivo ya se ha alcanzado. Lo bueno de este método es que tienes de fácil almacenamiento y puede ser realizado por personal no especializado. En el caso del seguimiento pasivo tienen que ser veterinarios o personal especializado el que realice la necropsia, la biopsia y el análisis, la extracción de la muestra. En este caso no es necesario. Y durante el desarrollo del proyecto se está encargando Cibio. Próximos pasos. Tenemos ya un primer borrador y una primera idea consensuada, pero todavía pues queda cerrar detalles y ver qué pasa después del Iberconejo y quién va a encargarse de cada cosa. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas, Nicolás Urbani otra vez. ¿En el seguimiento sanitario os habéis planteado el realizar algún estudio con enfermedades zoonóticas como la leishmania, no solo mixomatosis, enfermedad hemorrágica? Pues, perdona, que te corta. Sí, no, eso, simplemente si con ese método se podrían validar pues, otro tipo de patologías que son interesantes, sobre todo para la salud pública. Con la metodología del papel secante, pues esa respuesta yo no te la puedo resolver, pero creo que no. Esas tienen que ser con necropsia, vale. No nos hemos planteado, o sea, por un lado, con la metodología, pues me dicen por aquí que no se pueden diagnosticar y no nos hemos planteado el estudio de más enfermedades porque realmente las que modulan la población, que es nuestro objetivo, son la mixomatosis y la hemorrágica. Tenemos socios de Comunidad Valenciana y sí que nos comentaron que ahí, por ejemplo, tenían problemas con la sarna, pero es un problema local. Vale, pues pasamos al siguiente protocolo, al de daños. Vale, el objetivo con este protocolo es conocer dónde se están produciendo los daños y qué magnitud tienen, para conseguir pues, mejorar las medidas de prevención y control, contribuir a la disminución del conflicto social y pues, mejorar la gestión del conejo y de las especies que dependen de él, ya que pues, bueno, a veces las medidas de control pueden no ser muy específicas. Como sabemos, el conejo es la especie de vertebrado que mayores causas... en el caso del protocolo de daños nos referiremos solo a España porque en Portugal, dada la ausencia de conejos, no tienen daños. Los daños que tienen, no es un problema generalizado. El conejo es la especie de vertebrado que mayores pérdidas causa la agricultura en España, según datos de Agroseguros. El 56% de la superficie que se declara como daños es daños provocados por el conejo y supone el 64% de las indemnizaciones. Los cultivos a los que afecta en mayor medida es a los herbáceos, a cereal, a uva, principalmente de vino, y a hortícolas. La situación que nos encontramos al abordar este tema es que ya existe un protocolo de evaluación de daños, que es el que realiza Agroseguro, que permite cuantificar objetivamente la afección, los daños que produce esta especie. Sin embargo, a pesar de existir una metodología para evaluar los daños, no existe un seguimiento sistemático y por ello no se puede conocer la evolución temporal de los daños. Nuestra propuesta es, en la medida de lo posible, explorar qué posibilidades existen en mejorar estas estimas de los daños
y también que la comunicación entre Agroseguro y las comunidades autónomas pues, se pueda estandarizar para que todas las comunidades autónomas reciban la misma información y tener una visión estandarizada de qué está pasando en todo el país. Por otro lado, abordamos en unas jornadas que se realizaron en el pasado mes de noviembre medidas de prevención y un sistema de prealerta, que son cuestiones que dentro de este protocolo están todavía en desarrollo. Respecto a los datos de Agroseguro, decidimos utilizar esta fuente de información porque, al igual que las estadísticas de caza, nos permite tener una visión general a nivel nacional del problema. Y por otro lado, hemos también considerado utilizar las autorizaciones de control excepcional que conceden las comunidades autónomas para tener en cuenta pues, la escala local y complementar la información de Agroseguro. Con esto la idea sería obtener la superficie afectada anualmente por conejo. Como decía, los datos de Agroseguro cubren una gran escala espacial, afectan principalmente a cereales, a uva de vino y a hortícolas, y justamente en estos cultivos el grado de implantación del seguro agrario es bastante alto, es mayor al 50%, con lo cual al menos sabemos que más del 50% de la superficie la estamos capturando. Tiene una serie temporal disponible, lo cual nos permitiría hacer un análisis de la evolución, y además existe un método estandarizado que se lleva a cabo por personal cualificado, que son los peritos agrarios, que viene regulado por esa orden. Sin embargo, sí que somos conscientes de que los seguros agrarios pues, tienen sus limitaciones. En el caso de los daños por conejo, existen penalizaciones por daño reiterado, con lo cual llega un momento que una parcela que recibe daños varios años seguidos se deja de dar el parte por daños o se deja de contratar el seguro. Y además, los seguros agrarios no pagan el 100% del daño, sino que hace falta que el daño llegue a ser al menos del 20% para que sea indemnizable. Entonces aquí nos encontramos con que va a haber unos sesgos, vamos a tener unos gaps dentro de la información que nos puede dar Agroseguro. Por eso creemos que considerar las autorizaciones de control excepcional nos puede dar un indicador de dónde se está produciendo ese daño y quizás los datos de Agroseguro no nos están recogiendo esa información. Se ha intentado valorar otras fuentes de información que nos subsanaran este sesgo, pero al final nos hemos decidido por las autorizaciones excepcionales. ¿En qué tenemos que seguir trabajando en este protocolo? El método ya lo tenemos porque es el método de Agroseguro y tenemos una fuente única que es esta. Entonces, creemos que nuestro trabajo y donde podemos ser más útiles es en estandarizar la comunicación. Los datos de daños que reciben las comunidades autónomas, que sean todos iguales, qué dato piden, superficie dañada, superficie indemnizada, indemnización y cuándo se pide. Porque también debido al proceso de que siga un seguro agrario desde que se declara, se perita y se indemniza, pues puede haber variaciones. Lo que voy a comentar a continuación respecto a las medidas de prevención y el sistema de prealerta está todavía en desarrollo, por eso bueno, os lo pongo en otro colorcillo. Nuestra intención es seguir trabajando en el análisis del efecto que tienen los periodos excepcionales, si realmente reducen los daños, y realizar un análisis de qué órdenes o ayudas se dan desde las comunidades autónomas para la prevención de daños y si tienen un efecto o no en la población. Y de todas maneras, próximamente tenemos unas jornadas enteras dedicadas a la prevención de daños. Respecto al sistema de prealerta,
Estamos trabajando en ello, intentando estandarizar y analizar qué criterios se utilizan en las distintas regiones para la declaración de las comarcas de emergencia cinegética, y también nos gustaría realizar un análisis de los daños en función del tipo de cultivo, época y pluviometría, para ver si existe pues, alguna configuración de hábitat, condiciones meteorológicas que nos puedan ayudar a prevenir esos daños y ese aumento poblacional, que en algunas regiones estos modelos ya existen. En resumen a toda esta charla, el proyecto Iberconejo es un proyecto para establecer bases de gobernanza. La principal figura para conseguir esto es el ERIC, el Comité de Coordinación del Conejo Ibérico. A través de esta entidad será donde se debatan y en un momento en el último momento se aprueben los 3 seguimientos, los 3 protocolos. Por eso es muy importante que lleguemos a esta situación con un consenso y una adaptación e integración de los protocolos que ya existen y de las propuestas que lanzamos desde el proyecto, para que consigamos aunar esfuerzos e información, porque es como realmente conseguiremos mejorar la gestión de la especie. Y ya está. Aprovecho para decir que Ana, a partir del mes que viene, va a ser la coordinadora del proyecto, porque Laura cambia de proyecto. La vamos a echar mucho de menos, pero bueno, que Ana lo va a hacer igual de bien. ¿Alguna pregunta sobre daños? Hola. Buenas. Soy Javier Fatas, otra vez de COAG. No sé, a mí me extraña mucho que claro, como única fuente sea Agroseguro la que tenemos en cuenta cuando valoramos un poco la actuación de los seguros en cereales, en tal. Hay que tener sobre todo en cuenta que los seguros en cereales se hacen sobre todo en zonas que están poco afectadas por conejo, porque son zonas más húmedas, porque son zonas con poca población de conejo. Las zonas que son reincidentes en daños por conejos o que son zonas áridas, son zonas que no llegan ni de mucho al 50%. En algunos sitios no llegan ni al 10%. Entonces, que Agroseguro sea un poco lo que marca, o que sea el único camino que tenemos para marcar en este proyecto los daños. Yo me gustaría saber también si llegáis a comparar un poco o hay previsión de comparar los datos que dan los cotos de esas zonas más afectadas con los datos de Agroseguro, porque seguramente se nos quedarán muchas zonas fuera de esos seguros, muchas zonas que no están contempladas por esos datos. Gracias. Bueno, aquí hay 2 cosas. Lo primero, que necesitamos una fuente de información a escala nacional, que nos cubra como todo el territorio, porque nuestro objetivo es evaluar la situación del problema a escala nacional. Y precisamente hemos cogido un segundo indicador, como son las autorizaciones de control excepcional y comarcas cinegéticas, para tener en cuenta esos lugares en los que por daño reiterado somos conscientes que no se contratan las pólizas. Claro, tenemos por eso. Claro, pero precisamente por eso utilizamos una segunda fuente de información, porque obviamente en un sitio en el que vemos que no se están declarando daños en el seguro, pero de repente está declarado con comarca de emergencia cinegética, pues ya sabemos que esa zona, porque y también por otro lado estamos viendo cuáles son los criterios para la declaración de la emergencia cinegética, para tener en cuenta precisamente ese hueco, ese vacío que somos conscientes de que existe. Hola, buenos días. Yo soy Carlos Sanz, de la oficina, la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales. Al hilo de lo que habéis comentado y un poco comentando con
Para comentar un poco lo que decía Javier, yo desde mi experiencia práctica, como antes de entrar en el ministerio, como perito tasador de siniestros agrícolas durante unos cuantos años, he tasado muchos daños de caza. Entonces, el seguro agrario contempla los daños de caza como un riesgo excepcional. Tiene una franquicia absoluta del 20%, pero digamos que no está diseñado específicamente para ser la fuente de compensación de estos daños. Es una herramienta que cubre de una manera lateral estos daños. Yo he visto muchos daños de caza, coincido con lo que dice, sobre todo en las zonas áridas, los daños suelen ser muy grandes y ya no es capaz de levantar el cultivo durante todo el ciclo, incluso depende en el momento que vayas, tienes que ir más veces porque se lo pueden comer en verde, retoñar, volvérselo a comer. En fin, es muy complicado de gestionar, pero sí que creo que yo entiendo lo que decís, que como fuente de datos para saber dónde hay daños cada año, yo sí que creo que da una foto muy real, porque prácticamente en todos los pueblos hay un agricultor que hace el seguro agrario, con lo cual normalmente sueles tener una foto de dónde hay una mayor incidencia o dónde puede haber incidencia de daños. Otra cosa diferente es que el seguro tenga que ser el que se encarga de compensar estas pérdidas. Eso es otra cosa y es otro debate, pero como foto para saber dónde hay daños junto con las autorizaciones, yo sí que creo, honestamente, que sí que te da una foto real de dónde hay cada año, dónde puede haber más daños. Y desde ese punto de vista yo creo que es un poco lo que decís, para fijar dónde hay el daño. Otra cosa es que el seguro sea el instrumento que tiene que encargarse de la compensación, que eso es otra cosa. Muchas gracias. Sí, justo, ese es el objetivo. O sea, igual que vamos a tener, digamos, un mapa de dónde están los conejos, dónde están y cuántos son, queríamos tener un poco lo mismo con el tema de los daños. Yo quería resaltar que ojalá con cualquier otro seguimiento tuviésemos tantísima información. Nos puede parecer mala, pero tenemos no sé cuántos peritos haciendo muestreos que no creo que sumando todos los forestales de España tengamos tantos peritos por el campo haciendo muestreos. O sea, ni con el seguimiento poblacional vamos a llegar a ese nivel tan fino, ni tenemos tanta cobertura. Os puede parecer poco, pero es infinitamente mejor que el seguimiento de cualquier especie. Las indemnizaciones calculadas no es el daño real. No. Eso también es importante. Las indemnizaciones calculadas por el seguro agrario no es el daño real que sufre el agricultor, porque funciona con un sistema de franquicias, coberturas máximas, reducción de la producción por índice de daño. O sea, que no tomemos ese dato como el dato de indemnización, porque podemos incidir a error. Y ahí yo creo que es importante. Claro, sí, bueno, no, que claro, cuando hemos estado analizando toda esta información, por ejemplo, llegar a superficies reales con los datos de agroseguro tal, es muy difícil, porque conseguir el dato de superficie cultivada, teniendo en cuenta el 20% que se indemniza, el 20% tal, es complicado. O sea, llegar a un dato preciso no vamos a llegar a ese nivel de detalle, pero sí tener por lo menos una foto de píxel grande para saber al menos dónde tenemos que dirigir la gestión. Sí, Nicolás Urbani. Yo también puntualizar con el tema de los sesgos de agroseguro. Yo creo que es importante la cuestión de la no ascencia. En ocasiones el conejo no deja crecer el cereal hasta que tenga 3 hojas y por ende no se va a indemnizar por agroseguro. Entonces, yo creo que eso cuando se perita podría ser, o la relación de información que pasa a agroseguro, yo creo que se puede decir, no se ha indemnizado, pero sí se ha declarado que existe daño por fauna. Entonces, con eso se puede perfilar también una superficie que no está afectada. Luego, eso insistir que a partir del 5.º año, en las zonas donde hay daños reiterados, ya no se declara nunca el que haya, no se puede cobrar la indemnización de agroseguro. Y luego, con el tema de la valoración de los daños agrícolas, también es muy importante que aquí lo que se valora es la producción en agroseguro, pero que hay otros daños, por lo que generan por infraestructuras de riego, o sea, sobre todo a los goteros, que los conejos los muerden, y a las infraestructuras de riego tradicionales, a las acequias. Los conejos, cuando hacen las madrigueras en los taludes, pues directamente las destrozan, pues también son económicamente pues, muy cuantiosas y eso no se tasa ni se perita. Sí, todos somos conscientes de todas esas cuestiones. Gracias.
José Manuel, te veo ahí. Es nuestro socio de Unión de Pequeños Agricultores. Carlos quería hablar antes. Sí, hola, buenos días. Soy Carlos Sánchez de Fundación Artemisan. Enhorabuena por tu intervención. Porque con cada vez más frecuencia hablamos con cotos que tienen problemas, lo típico, ¿no? Por el tema de los daños, que al final llega un momento que dicen, pues no vamos a renovar, no vamos a dejar. Yo ahora mismo aquí no tengo datos, pero tenemos nosotros algún dato de número de cotos que la actividad se ve amenazada, van a dejar de cazar porque no pueden hacer frente a los gastos. ¿Sabéis algo? Gracias. Bueno, esa información no la tenemos, sí que surgió como un posible indicador en las jornadas que tuvimos de seguimiento de daños, pero pues la verdad que no. Bueno, está Juan pidiendo la palabra, a lo mejor puede aportar algo de luz. Déjalo pulsado, Ignacio. Sí, ahora. Bueno, Juan Herrera de la Real Federación Española de Caza y somos socios del proyecto. Realmente lo has explicado, es decir, los daños, nos queda todavía mucho por trabajar en este aspecto, entonces esto es una primera vista ya en Alcázar de San Juan, en las jornadas que hicimos. Vimos como hay muchas zonas donde directamente están segregando zonas del coto donde hay daños, porque la realidad es que al final los daños del conejo los paga el cazador. Es decir, Agroseguro funciona hasta cierto punto, pero al final o bien se los come el agricultor o los paga el cazador. Con lo cual, esa es la realidad. Entonces, a mí se me ocurre que igual que nosotros como federación, lógicamente tenemos un porcentaje alto de cotos federados, pero no todos. Entonces, a lo mejor a través de las comunidades autónomas, igual que en ese cuestionario se va a saber cuando hay un cero porque se caza o porque no se caza. Si tú a ese coto le preguntas daños que ha tenido o indemnizaciones que ha pagado, tienes un mapa del 85% del territorio que te va a dar si ha tenido o no daños, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy interesante y bueno, es que todavía tenemos que trabajar mucho en este aspecto, ¿no? Pero desde luego cada vez la tensión que soporta el cazador es mayor y cada vez hay más zonas donde si no se deja el coto se quitan tierras porque no se puede soportar. Directamente el agroseguro no es la solución ni es la fuente más fiable, ¿no? Bueno. José Manuel, sí. Bueno, Fernando, ya me he mencionado, comentaré. Bueno, José Manuel Delgado de UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Bueno, yo no tengo preguntas porque somos miembros del proyecto y conocemos perfectamente a un participante en las jornadas, ¿no? que hay, ¿no? Simplemente decir que el tema de agroseguros son prácticamente los únicos datos que tenemos. Es necesario cambiar determinadas cuestiones del seguro. Como participantes en la Comisión Nacional de Seguimiento de NESA, vamos a plantear, en función de las cosas que estamos viendo, determinados mecanismos para cambiar algunas condiciones y algunas normas, ¿no? Pero también otras cuestiones que pueden ir de cara, aparte del tema cinegético, de prevención de daños. Como miembros que participamos también en el grupo anterior de Preveco, vemos que algunas medidas pues, pueden ser perfectamente factibles y sería conveniente también, y lo estamos planteando, a nivel de determinados instrumentos como el tema de las ayudas a la reestructuración de viñedo o otras líneas en la nueva PAC, poder establecer algunas medidas compensatorias y que orienten de alguna manera a esa prevención. Y bueno, en esa finalidad estamos colaborando en el proyecto, intentando paliar en parte ese gran problema que tenemos los agricultores en determinadas zonas, que es muy afectivo y causa muchísimos daños y repercusión económica en una situación además muy grave para los agricultores, sobre todo para la agricultura familiar. Gracias. Simplemente, bueno, aprovechando la intervención de José Manuel, tenemos proyectadas unas jornadas al final a lo largo del invierno de prevención de daños y además otra de las acciones del proyecto es un análisis de la PAC para ver qué fuentes de financiación se pueden sacar de ahí para tanto el fomento como la prevención de los daños. O sea, el fomento del conejo y la prevención de los daños. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un descanso, media horita, tomamos un café en el patio